Hola, ¿cómo estás? Vamos a continuar con un vídeo que va a ser un punto de inflexión en la serie que estamos preparando, que estamos haciendo para soltarse y poder ganar fluidez en la lengua. Este vídeo lo vamos a encuadrar ya en la serie que, o en el grupo que se hace cargo ya del cambio, no en las cosas en los hábitos que tenemos a la hora de hablar, sino cuando ya hemos agotado esos hábitos y ya tenemos que mirar un poco más en profundidad y reconocer que los recursos que tenemos no son suficientes, con lo cual tendremos que aprender cosas nuevas. Es una buena noticia porque siempre tenemos, por un lado, la capacidad de ir profundizando e ir buscando en más campos donde puede estar el fallo. Pero también hay que ser realista y pensar que lo que te conté, los trucos que te expuse, que te he expuesto en cuanto a hábitos, esos trucos que podemos adoptar sin necesidad de invertir tiempo en estudiar más cosas, pues con esos trucos sería suficiente como para ir soltándose. Vamos a reflexionar entonces qué es lo que sucede en este caso, por qué llegamos a este vídeo. Bien, llegar a este vídeo pueden pasar dos cosas. Implica, si todo va bien, que has probado todo lo que expusimos en los anteriores, has probado todos los trucos, todos los hábitos nuevos que están disponibles para fomentar una mayor soltura y no han funcionado. Partimos de esa premisa, partimos de que los has probado todos. Bien, si no han funcionado, probablemente es porque todavía te quede un poquito más de teoría que adquirir, te quede un poquito más de teoría que aprender antes de ponerte a hablar. Lo normal para empezar a usar esos trucos y para poder ya comenzar a caminar en un idioma es partir o marcarse una raya, un límite en el cual ya no caben excusas y hay que ponerse a hablar. Y ese límite, aunque sea hablar de manera muy rudimentaria, ese límite está aproximadamente en el A1, en el nivel equivalente a tener o ir acabando ya el primer curso de la escuela de idiomas. Con unos cuantos verbos en presente, como te dije, y un poquito de vocabulario, ya podemos ir tirando. Si te encuentras en este punto en el que ahora quieres focalizarte en aprender más cosas para ganar más confianza, pero no has probado todo lo que expusimos anteriormente, creo que te estás engañando. Te estás engañando porque el estudio va a convertirse en un refugio, va a convertirse en una tarea en la que ocuparse. Una tarea en la que ocuparse para no enfrentarse a algo que evidentemente no es cómodo, que es empezar a desenvolverse en una lengua que no es la tuya. Esto es importantísimo. Nadie es un bicho raro porque participe de esta tendencia. Nadie es un bicho raro. De hecho, la mayoría de los estudiantes es lo que hacemos, es lo que hacen. Es estudiar más y más porque es una tarea más cómoda que no enfrentarse a algo que puede ser un poco chocante, como es ponerse a hablar incluso teniendo pocos recursos. Pero claro, es una situación cómoda, es una zona de confort en la que, bueno, te ocupas, pero no estás siendo eficiente. ¿Por qué? Porque si tú quieres aprender un idioma, cuando estudias lo que haces es que comprendes, estudias y comprendes, pero no aprendes. Estás
ingiriendo conocimientos que se quedan aquí, esperando a que hagan la digestión. Es como cuando comes. Puedes comer y alimentarse, no es lo mismo. Pues estudiar y aprender no es lo mismo. Cuando comes y te puedes dar un atracón, pero lo que tu cuerpo no necesita no sirve. Pues en el estudio es lo mismo. Si te refugias en el estudio creyendo que así aprendes, hay un máximo de lo que estudias que tu cabeza puede absorber, porque es un atracón de contenidos. Tu cuerpo, tu mente en este caso, necesita digerirlo. Y la digestión en el estudio de la lengua no es ni más ni menos que la expresión oral, es hablar. Con lo cual, por mucho más que estudies, te estarás engañando. De hecho, cuando llegues a este punto de inflexión en el cual ya hayas dado un nivel equivalente al primer nivel, a la 1, tu ritmo de estudio, tu patrón de estudio se va a invertir. Ya no vas a estudiar para almacenar conocimientos por si acaso los usas, sino que ahora vas a usar la lengua y en el momento en el que tengas una carencia, entonces te vas y buscas más recursos. Se invierte completamente. Ya no estudias para hablar, sino que ahora hablas para, en caso de necesitarlo, estudiar. De hecho, verás que muchas veces cuando hablas ya vas tú mismo retroalimentando el nivel de lengua, ya vas aprendiendo simplemente por el mero hecho de hablar. Dependiendo del nivel de adaptación o de intuición que tengas, verás cómo es posible aprender cosas sin necesidad de ir a ningún libro. Entonces, no te hará ningún favor refugiarte en el estudio. Este paso segundo es un paso que va a ocupar simplemente un vídeo. ¿Por qué? Porque el hecho de aprender está bien, pero no te va a servir como refugio. Si usas todos los trucos que hemos visto anteriormente, en este momento ya deberías ser capaz de hablar bastante bien. Por último, te quiero comentar que hay más cosas. No solo es el habla sobre la que puedes aprender. Ahora verás la foto que te dispongo. Cuando hablamos de un idioma, cuando hablamos de una lengua, no solo se implica el lenguaje, no solo se implica el código escrito o hablado, sino que también hay un código, un lenguaje corporal y también un lenguaje emocional. Tocar estos dos grandes aspectos de la lengua, tanto las emociones como el lenguaje corporal, está bien, pero es algo que de momento, a menos que tengas un nivel intermedio tirando avanzado, no necesitas, porque lo que queremos es aumentar la cantidad de cosas que decimos, no la calidad. Fíjate en la foto donde ves que el 7% de lo que decimos se atribuye a las palabras, solo a las palabras o solo al código hablado, en fin, hablado o escrito, pero al lenguaje puramente. El 55 o más o menos se atribuye al cuerpo e incluso a la cara. La cara es el espejo de las emociones. Y el 38, alrededor de un 40%, es a la melodía, a la voz, al tono, a la armonía que le pones. De verdad que no es tanto lo que dices, sino cómo lo dices a la hora de comunicar. Pero bueno, eso vendrá, enfocaremos eso más adelante cuando hablemos de los acentos y cuando hablemos de hablar una lengua correctamente. Ahora de momento, si no nos extenderíamos muchísimo, de momento vamos a enfocarnos solo a la cantidad de cosas que eres capaz de producir tú, a la cantidad de palabras, de frases que eres capaz de producir tú. Y la cantidad, sobre todo, la vamos a enfocar ahí, en la cantidad para producir, para hablar y para escribir, sobre todo para hablar, necesitamos pues la ortografía, la gramática. De momento dejaremos las emociones, dejaremos el cuerpo para más adelante, para otro monográfico. Y, en fin, por resumir,
Este segundo nivel de profundidad será muy breve. Es un toque de atención, es decir, no te refugies, no aplaces el momento en el que te vas a despegar, no procrastines, como se suele decir también ahora, está de moda decir la palabra procrastinar, que es ni más ni menos que aplazar. No aplaces porque te estarás engañando a ti mismo y por mucho que estudies, no se quedará. Las cosas se memorizan o se aprenden mediante básicamente dos vías. Una es repetición, y las cosas hay que repetirlas más de 10 veces para que se queden. Y bueno, estudiar 10 veces o 15 veces una unidad de idiomas en un libro, o tienes mucha disciplina o te gusta mucho aburrirte, con lo cual 10-15 veces una misma unidad es una barbaridad, o hacer 10-15 veces el mismo ejercicio es una barbaridad. Se aprenden las cosas por repetición. Entonces, mucho mejor repetirlo o mucho mejor vivirlo. Es decir, si vas a repetir una cosa 15 veces, mucho mejor que sea cuando la estás viviendo, cuando estás hablando en un diálogo, que no en casa solo, repitiendo 15 veces la misma unidad. Y la otra manera de aprender es mediante la emoción. Y qué mejor momento para dejar o estimular la emoción que cuando estás frente a frente con un interlocutor, con otra persona. Bueno, siento a veces ser ser muy claro con las cosas, pero es en beneficio tuyo y verás como, en fin, si ves, vamos a pasar ya al tercer estadio, si ves que lo has probado todo, y generalmente cuando pruebas un cambio de hábitos, funciona. Cuando pruebas un cambio de hábitos, funciona. Si no te ha funcionado porque no lo has probado todo, has decidido pasar al segundo estadio para aprender más cosas, refugiarte ahí y tampoco funciona, ya es el momento de pasar al tercer estadio, donde ya no vamos a enfocarnos en lo que haces. Haz esto, haz lo otro, a ver si... o si no, haz aquello de más allá, a ver si funciona. Ya no estamos enfocando ni en lo que haces ni en lo que tienes. Por mucho más que intentes tener, no funciona porque no lo vas a poner en práctica. Date cuenta que no hay nivel 2 sin nivel 1. Aprendas más cosas. Cuando aprendes más cosas, cuando bajas el nivel 2 y aprendes más cosas, vas a tener que volver de nuevo a aflorar el nivel 1, es decir, has aprendido nuevas cosas, vale, vuélvete al nivel 1 y échate a hablar, ¿no? Y empieza a probar de nuevo las estrategias para hablar. Si no te funciona es porque no hay que cambiar lo que haces, ni tampoco ampliar lo que tienes, sino probablemente en lo que haya que concentrarse y enfocarse es en mejorar lo que se es o transformar lo que se es. Y con esto ya hemos creado una especie de introducción para el siguiente vídeo, donde hablaremos del ser, hablaremos de cómo uno es y cómo de esa manera se hace más apto o menos apto para la lengua, y por supuesto cómo eso lo podemos transformar y lo podemos cambiar. Hasta el próximo vídeo pues, y un abrazo muy fuerte.